Bien, vamos a continuar con el contenido. Lo que habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan que eran las funciones de varias variables? Y a propósito de eso, ¿cierto? Analizamos dominio, vimos algunas cosas de recorrido también de estas funciones. Lo que vamos a ver hoy día es partir con este tema de las curvas de nivel que están súper ligadas al recorrido, al gráfico de la función y entender un poco más de qué tratan estas funciones de varias variables que son el tema principal de la primera parte del curso. ¿Ya? Así que es importante empezar a ver cómo se comportan y un buen análisis que se puede hacer respecto a las funciones de varias variables es justamente este tema de las curvas de nivel. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a definir qué es una curva de nivel primero. Entonces, como definición, una curva de nivel es un conjunto, ¿ya? Un conjunto que se forma a partir de valores que tomen la función que lleguen a un cierto valor fijo, como se ven en ese caso, ¿ya? Como pueden ver ahí, ¿qué es lo que tengo escrito acá? Uno genera un C, que es un valor fijo, valor real, aquí. Este valor C, que puede ser cualquier real, ¿cierto? Uno lo puede probar si es una curva de nivel, haciendo este conjunto que está aquí abajo. Esto que está acá. Entonces, uno prueba, ¿cierto? Con su función, todas las combinaciones de f que le pueda colocar valores tal que me va a dar ese valor C real. Para partir con eso, vamos a partir con un ejemplo de una función que sea fácil de analizar y en la cual, a propósito, vamos a repasar algún tipo de gráfica que esté relacionada con las curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la función siguiente, sea f, una función de R2 a R, dada por f de x, y igual a x menos 3y. Entonces, esta es una función de dos variables, ¿cierto? Que por un lado se tiene el x, por un lado el 3y, se están restando. Y cuando yo quiero encontrar alguna curva de nivel, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, si queremos encontrar el conjunto curva de nivel en C igual 1, lo que estamos haciendo formalmente es encontrar el siguiente conjunto. Es encontrar el conjunto S1 de todos los pares en R2, tal que x menos 3y sea igual a 1. Es decir, a aquel valor que yo le quiero encontrar la curva de nivel, que en este caso es el 1. Y uno pues se puede dar cuenta de que este conjunto que estamos haciendo acá, este x menos 3y igual a 1, es en realidad una función, es una recta. Entonces aquí, notar que esta curva de nivel resulta ser una recta. Una recta que a propósito nosotros la podemos graficar y podemos ver qué recta es lo que pertenece a esta curva de nivel. Aquí, por ejemplo, esa curva de nivel, si yo la quiero graficar como recta, ¿cierto? Que termina dando, puedo ver, las rectas se pueden graficar como conociendo las intersecciones que tienen con los ejes. En este caso, por ejemplo, si el y vale 0, el x vale 1, y si el x vale 0, el y vale menos un tercio. Así. Entonces aquí tengo graficada la recta, que es la recta S1.
Esta recta que representa la curva de nivel en 1, que es la que estamos ejemplificando de esta función, lo que considera es que todos los puntos que están aquí, todos esos puntos que conforman esta recta que está resultando acá, cada uno de estos puntos es donde la función vale justamente 1. Entonces, la curva de nivel tienen un montón de aplicaciones en ciencias, en economía, ya dependiendo del contexto de la función. Si la función es, por ejemplo, una temperatura, la curva de nivel que estaríamos viendo acá sería como todo ese espacio donde la temperatura vale siempre lo mismo. En economía también se llaman isocuantas, ya que también tiene que ver con curvas de producción, donde uno ve que a lo largo de esa curva la producción es siempre igual, entonces puedo hacer un intercambio de bienes manteniendo una producción constante, que son las cosas que ustedes van a ver en microeconomía, que se relacionan directamente, claro que en las otras áreas le llaman a las curvas de nivel de otras maneras, pero a fin de cuentas son curvas de nivel, o sea, es un análisis de una función de dos variables. Ya a fin de cuentas es eso, y ustedes la van a ver en microeconomía con otro nombre. Profe, una duda, ¿Sí? que si mi C fuera igual a 2 o 3, ahí analizarían todos los números donde esa recta es igual a 2 o a 3. O sea, esto de aquí arriba, ¿ya? La función. Claro, ¿Ya? Entonces si fuera nos quedaría igual a, otra cosa. igual a 2 o igual a 3, porque ahí dijo que todos esos puntos donde pasa esa recta es uno. Si Sí, fuera, pero es porque C es igual a 1, claro, porque estamos haciéndolo con el ejemplo de C igual 1. y si fuera 2, Exactamente. entonces todos esos puntitos serían igual a 2. Claro, pero ojo que es la función la que vale eso, ¿ya? No la recta en sí, sino que son todos los puntos donde la función justamente vale 1, Ah, ya, perfecto. ¿ya? Por eso le puse aquí como función esto, que era esto, aquí es la función la que vale 1. Y para hacerlo con otro, por ejemplo, con otro conjunto con C igual 2, Profe, ¿puedes subir un poquito? ¿sí? Dime, ¿qué duda tienes, Camila? Un poquito más arriba, es que no alcancé a copiar la función. Eso, Ya. gracias. En todo Listo. caso, es esta misma función que está aquí abajo, ¿ya? ¿Ve? ¿Sí? Y siempre para calcularla tenemos que igualar un X a un Y a cero. Ah, lo que pasa es que acá resultó ser, pero por cosa del ejercicio, resultó ser que nuestra curva de nivel era una recta. Y la forma de graficar una recta es esa, po, como hacer las Ah, intersecciones. ya. Pero puede que la curva de nivel te dé una exponencial, o puede que la curva de nivel te dé una logarítmica o una cuadrática, y tú tienes que ver cómo graficar esa cuadrática. Ya. Gracias, profe. En este caso, que era una recta, a nosotros nos conviene graficar una recta muy fácilmente hallando las intersecciones. Bien, entonces la idea es como ver, aparte, por ejemplo, si nosotros queremos cambiar de valor, es decir, queremos analizarla en otro punto, podemos perfectamente cambiar el valor C. Con C igual 2, como les contaba, nos queda el conjunto S2, que quiere decir, aquí lo voy a resumir un poco, pero es X menos 3Y igual a 2, tal como decía su compañero hace un rato, es decir, cambio ese valor que está acá. Pero si yo quisiera graficar esto, me va a quedar otro tipo de recta, una recta, o sea, me va a quedar una recta distinta a la de arriba. Porque esta recta, cuando el y vale 0, el x vale 2, y cuando el x vale 0, el y vale menos 2 tercios. Entonces es una recta que es así. Ahí. Y en todos estos puntos de la recta, lo que está ocurriendo es que nuestra función está valiendo justamente 2.
distinta a la de arriba, ¿ya? Lo que tenemos que hacer ahora es graficar varias curvas de nivel. Voy a trabajar con esta misma función, pero las vamos a graficar en un mismo plano. De tal manera de que al graficar en el mismo plano veamos cómo se juntan estas curvas de nivel, o sea, qué representan. Ya, entonces, ¿alguna pregunta acerca de estas dos curvas de nivel que grafiqué acá? Yo tengo otra pregunta. Sí, dígame. Curva de nivel entonces se le diría como a la función y la C es como el número que yo estoy igualando a esa función. Curva de nivel es lo que es esto de aquí, mira, esto de aquí se le llama curva de nivel, a todo esto, a la función igualada a un valor, Ya entiendo. ¿ya? En particular, si tú le quieres poner un nombre a ese C, esto se llama nivel. Y uno lo que va cambiando es el C, ¿cierto? El C en el precio valía 1, o sea, estamos en el nivel 1, este es el nivel 2. Mm, Y a todo esto se le llama Curva de nivel. curva de nivel, exactamente, muy bien. Y qué bueno que preguntaste eso porque en un rato más yo voy a hablar del nivel y de la curva de nivel, entonces hay que distinguir. ¿Estoy hablando del valor C o estoy hablando de lo que genera el valor C? Así que para que después lo veamos en el momento de ver los gráficos, nos va a interesar mucho tu acotación, lo que hiciste. Está muy bien cómo diferenciar esas dos cosas. Profe, una pregunta. Ujú. En estas rectas de los dos gráficos, ¿entra igual que sobre la recta el y es mayor a x? Sí, pues eso pasa siempre en los planos, pero eso es como, claro, eso va a pasar sí o sí. O sea, de hecho, aquí pasa como que el i es mayor a la función. Ya. Pero lo que eso, acuérdate que lo tenemos que analizar cuando veamos dominio. Y sí, va a pasar de que más adelante vamos a ver que las curvas de nivel dominio tienen mucho que ver entre sí, ¿ya? De Profe, hecho, las curvas de nivel viven dentro de ese espacio dominio que nosotros habíamos visto antes, así que eso es lo que está visto desde antes. profe, una consulta. ¿Sí? Es que yo no caché cómo graficar, o sea, ¿hay que igualarlo? ¿O es que no caché Sí, cómo graficar para C? graficar una recta, la forma más sencilla es como encontrar las intersecciones con los ejes coordenados. ¿Ya? Esa es la forma como de graficar rectas. ¿Ya? Así que, ojo sí con esto, que yo durante toda esta primera parte del curso, que hasta diría que es la mitad del semestre, voy a graficar distintas funciones y después vamos a derivar, ¿cierto? Y son cosas que son directamente de Matemáticas 1, así que tienen que ir haciéndole un pequeño repaso de este tipo de cosas, como cómo graficar una recta o cómo graficar una cuadrática, cómo se graficaban las exponenciales o logarítmicas, y ya de la otra clase vamos a empezar a derivar funciones, como en varias variables, entonces ahí usted tiene que saber cómo se derivan las funciones de una variable. ¿Ya? Todo ese conjunto de cosas que las vamos a usar ahora en Matemáticas 2. Así que, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se grafica una recta? La forma que a mí más me acomoda y que mejor queda posicionada también dentro de un plano es hacer la intersección, es decir, igualar una variable a cero y ver dónde intersecta la otra, y después al revés, y así te queda la recta. Ahora, las cuadráticas no se grafican así, ¿cierto? Las cuadráticas uno tiene que encontrar el vértice, las raíces, y poder ver hacia dónde abren. ¿Ya? Las logarítmicas tienen que ver con una forma especial que tienen, la exponencial es igual, si es que el valor, ¿te acuerdas que la exponencial si era mayor a 1, menor a 1, si era positivo o negativo, que da distintas formas la exponencial? Bueno, todo ese conjunto de cosas entran acá en esta parte de funciones de varias variables. ¿Ya? O sea, al final es como estudiar las mismas funciones de antes, pero con más variables, ¿cierto? Y que tienen otras características y otras propiedades. Ya, ¿alguien más alguna pregunta? Lo que voy a pasar ahora es hacer más curvas de nivel de esta misma función, pero todas en el mismo gráfico, para que veamos cómo va quedando. Entonces, siguiendo la idea de esta misma función que era la función f de x, y, x menos 3i, así.
x menos 3i. Tenemos por acá que la curva de nivel en 1 era cuando x menos 3i era igual a 1. La curva de nivel en 2 es cuando x menos 3i es igual a 2. La curva de nivel 3 es cuando x menos 3i es igual a 3. Y así, voy a hacer hasta la 4. Cuando x menos 3i es igual a 4. Y también podemos tener la curva de nivel en menos 1, por ejemplo, que es x menos 3i igual a menos 1. ¿Ya? O sea, puede ser negativo igual este nivel, que es el que está acá. Puede ser nivel que está ahí. Estas de aquí, que son las curvas de nivel que estoy generando con distintos niveles, en este caso el 1, 2, 3, 4, y me salté como al menos 1, que era negativo, las voy a representar en un mismo plano, todas juntas. Ahí. Bueno, la primera, la S1, para ir también repasando cómo significa, ¿cierto? Igualo el I a 0, me queda un 1, y el otro cuando vale 0, esto es menos un tercio. Y me genera esta curvita de acá. S1. La S2, ¿cómo sería aquí? Pasaría por el X igual 2. El otro sería menos 2 tercios. Una cosa así. S2. La S3 sería, este vale 3. Este vale menos 1. Sería como una cosa así. La S4 está un poco más allá. Cuando vale 4. Menos 4 tercios. Sería una cosa así. Y la menos 1, esto es cuando, si la marco ahí, el X vale menos 1 y el Y vale un tercio. Entonces sería una cosa así. Hay como una similitud, ¿o no? Exactamente. Hay una similitud, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con esta curva? ¿Podría yo pensar dónde estaría la S menos 3? ¿Dónde andaría esa curva? Son ¿O dónde paralelas, estaría? se va desplazando, ¿no? Exactamente, se va desplazando. O sea, quiere decir que cuando yo conozco un par de curvas de nivel, puedo ver el comportamiento que hay para todos lados. Si yo les preguntara que ustedes describieran estas curvas de nivel, uno lo que tendría que decir es, las curvas de nivel de esta función son puras rectas paralelas. Todas de hecho tienen la misma pendiente. Solo que lo que se va corriendo es su punto de donde intersecta el eje Y. Y a medida que aumento el nivel, las rectas se van más hacia abajo o más hacia arriba. Hacia abajo. Más hacia abajo, perfecto. Eso es súper importante de analizar a la hora que después queramos graficar la función. Si yo voy aumentando el nivel, la curva de nivel para dónde se corre. Y si yo voy disminuyendo el nivel, la curva de nivel para dónde se va, ¿cierto? Aquí vemos que hacia arriba están las curvas de nivel con menor valor, negativo incluso, y a medida que yo voy aumentando el nivel, la curva de nivel cada vez se va corriendo más abajo. Es decir, si yo quisiera graficar la S6, ya en la S6 yo sé que andaría por acá. En cambio, la S-3 tendría que estar como una cosa como por acá. Y ya con eso me queda claro cuál es la forma de todas estas curvas de nivel. O sea, que son puras rectas paralelas. Ahora, piensen que cada recta que está viendo ahí es como un escalón. Y el escalón representa la altura respecto al nivel.
si yo estoy parado aquí, en este escalón, y empiezo a moverme hacia allá, ¿voy a bajar la escalera o la voy a subir? Bajarla. Va a bajar la escalera, ¿cierto? Ahora trate de imaginarse esta figura, pero en 3 dimensiones, como bajando algo, como que la persona está bajando. Y eso le va a empezar a dar la idea de cuál es la representación de las curvas de nivel en la superficie. Claro, si hay una persona, por ejemplo, aquí, y piensa moverse en esta dirección, lo que va a hacer la persona es, en verdad, empezar a subir por estos escalones. Trate de darle una profundidad al dibujo. Ya vamos a ver en detalle eso, pero trate de pensar que esa es la relación entre el nivel y las curvas de nivel, y después la superficie que genera esta función. Profe, pero uno se da ¿Sí? cuenta de si crece o decrece según X. Uno se da cuenta que crece según el nivel. ¿Qué nivel tienen? El nivel este, por ejemplo, es 6, 4, el nivel es -1, -3, ¿cierto? A mayor nivel, yo digo que la curva está más alta, ¿ya? Ese es como... Entonces, lo que yo estoy viendo es como, ¿para dónde, si yo lo aumento el nivel, para dónde se me va mi curva? Las curvas de mayor nivel acá están ahí abajo, no arriba, ¿cierto? Las de menor nivel están arriba. Y es una cosa intrínseca de esta función, en otra función puede pasar otra cosa. Así que, veamos también una función que no sea solamente curvas, ¿ya? O sea, solamente rectas, perdón, como que tengan como otro tipo de representación geométrica. Los números igualados del 1 al -1. Lo inventé yo, puse 1, 2, 3, 4 y -1. Ah, genial, Ya. profe. Sí, no sé, podría haber puesto 5, 6, 7, 8. Incluso después se me ocurrió poner el -3 y el 6, ya para representar. Pero en verdad, ¿por qué uno elige un par de números? Porque tal como se dieron cuenta los compañeros aquí, al final uno empieza a ver el comportamiento, que todas las curvas se comportan igual, son puras rectas paralelas. Y lo que me interesa saber es que para dónde bajan y para dónde suben estas rectas. Así que ese es como lo que aquí dándose cuenta de esto acá. Ya, quiero ver este ejemplo de aquí, este de acá. No sé si están viendo esto. Tengo aquí la función x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Que es distinta a la anterior. Y tengo estas curvas de nivel, pero las voy a ver un poquito más en detalle, ¿ya? Vamos a verlas aquí en detalle. Verdad que... No, previamente voy a pasar una figura geométrica que, un recuerdo, ¿cierto? Ustedes habrán visto alguna vez en el colegio esta figura que se llama circunferencia. La circunferencia que tenía por ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, que es una circunferencia centrada en 0, 0. Ahí. Circunferencia centrada en 0, 0. Y que tiene radio r. Ya, esta circunferencia que estoy viendo acá, necesito conocer y recordar esta ecuación porque va a aparecer en estas curvas de nivel que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, siguiendo la idea anterior, ¿qué sería esto acá? La curva de nivel. No, pero sí, olvídanos como de la curva de nivel, según el ejemplo que tengo ahí arriba, como una circunferencia. ¿Eso que representa una circunferencia, eso que tengo escrito aquí? Una circunferencia de radio 3. Una circunferencia de radio 3, perfecto, una circunferencia de radio 3. Entonces, claro, si a mí me muestran eso, yo digo, oye, lo que me están mostrando ahí es una circunferencia de radio 3. ¿Ya?
Pero si te muestro ahora esto acá, por ejemplo, ¿qué sería esto? Una ecuación. Pero, ¿qué representa una circunferencia eso? ¿O representa algo dentro de este plano? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay puntos dentro de este plano que cumplan que dan -5 si lo sumo al cuadrado? No, porque es No, negativo y todos los No, números al cuadrado son positivos. Exacto. Entonces, si me preguntan, oye, ¿qué lugar geométrico es eso? Yo diría, eso no es ningún lugar geométrico, no es una curva. Ya, y un caso más, para que después esto nos va a servir para el análisis de la función que les quiero mostrar. ¿Qué pasa cuando yo hago esto de aquí? ¿Qué representa en el plano eso? ¿Qué puntos son los que cumplen eso? O sea, piensa lo siguiente, ¿habrá una combinación de x con y tal que yo los coloco ahí y me da 0? que las dos Cero. en cero. Cero, Sí, dos son cero. ya. Y de hecho, esa es la única forma. Así que lo que representa eso es solo un punto, ese punto que es el 0, 0. Entonces ahí tienen los tres casos. Miren, el de arriba representa una circunferencia, el del medio no hay curva, y el de abajo representa solamente un puntito. Si ahora nos trasladamos a lo que estábamos viendo nosotros, que son las curvas de nivel, y vemos el siguiente ejercicio, miren. Voy a añadir aquí otra hojita para terminar este ejercicio. Quiero ver si alguien tiene alguna pregunta acerca de estos tres gráficos que les estoy mostrando. Yo no comprendí muy bien la curva la circunferencia del primero. La del primero, es que viene de eso que está ahí arriba, como en la definición de una circunferencia, ¿cierto? Que esto termina siendo una circunferencia del radio, que al final es la raíz de eso, que tengo marcado ahí. ¿Cierto? Que aparece ahí. Ya. Ya, entiendo. Como R está al cuadrado, en nuestro caso, como aparecía 9, el radio es 3. Y por eso también hay una razón de que con -5 no se puede hacer esto, ¿ya? Ahora, ¿por qué son importantes analizar estos tres casos? Volvamos a nuestra función, ahora sí que sí, a la función que queremos analizar, que es f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Voy a hacer algunas curvas de nivel, ya voy a anotarlas al azar. S-1, S-2, o sea, -2, S-1, S0, S1, S2, S3. De hecho, esto de acá, lo vamos a cambiar un número más grande para que sea más amigable. S4, S9. Este de aquí representa al x cuadrado más y cuadrado igual a -2. Este de aquí, x cuadrado más y cuadrado igual a -1. Este es el nivel 0, que es x cuadrado más y cuadrado igual 0. Este es el nivel 1, x cuadrado más y cuadrado igual 1. Este es x cuadrado más y cuadrado igual 4. Y este de acá, x cuadrado más y cuadrado igual 9. Ahí tengo representadas todas las curvas de nivel, porque algunas, como vieron delante, no son curvas. ¿Cuáles de aquí no son curvas, efectivamente, de esto de acá? -2 y -1. -2 y -1, aquí, muy bien, aquí no hay curva, así que esto ni siquiera lo tengo que representar. Así que estas curvas de nivel empiezan desde el 0. Antes no tienen sentido porque no dan ninguna curva en el espacio. Ahora las voy a representar dentro de este plano.
La primera habíamos hablado que el S0 era solamente un punto, que era el 0, 0. La siguiente, que es el S1, es una circunferencia de radio 1. Está acá, entonces representa al S1. Luego viene la S4, que es una circunferencia de radio 2. Ya, ahí, voy a hacer que el dibujo me quede mejor. Eso. Esta representa el S2. Y después la otra representa, el S9 representa una circunferencia de radio 3. Ah, a ver, este es S4 y este acá abajo es S9. Bien, al hacer un análisis parecido a lo que estábamos viendo adelante con las rectas, ¿qué puedo decir de estas curvas de nivel, de las curvas de nivel de esta función? Ya, yo creo que ya podríamos saber qué pasa con las otras curvas de nivel sin graficarlas. Van siendo las mismas, pero van agrandándose. Exacto. Voy a volver al ejemplo anterior para que ustedes vean algo. En este que teníamos por acá, no, vean que las curvas de nivel también eran como todas iguales entre sí, pero como que están cambiadas de lugar. Y en esto ocurre también lo mismo, es decir, son todas circunferencias, pero que están cambiadas de lugar. Bueno, asimismo uno puede ir identificando ya como algunos patrones dentro de las curvas de nivel. Si aumento el nivel, ¿la circunferencia es más grande o es más pequeña? Más grande. Más grande. Y es una información que tenemos que reconocer como decir, ah, ya, si hay una personita parada aquí, si va para allá, ¿sube o baja? Y si va para acá, ¿sube o baja? Entonces imagínense que esto es como este tipo, no sé, de arena movediza, ¿cierto? Que está como profundo. Es más o menos lo que estamos viendo. Si la persona se va hacia el centro, va cada vez bajando más, porque las curvas de nivel tienen menos nivel para allá. Si se van hacia donde están creciendo la circunferencia, está subiendo porque ahí el nivel es mayor. Entonces, si uno tratara de proyectar esta figura como 3 dimensiones, vería que lo más profundo se encuentra más al centro y lo más grande se encuentra más hacia afuera. Lo que tenemos que hacer ahora es que yo voy a tomar este dibujo que tengo acá y voy a graficar esta curva de nivel en el espacio, con su respectivo nivel. Es decir, voy a poner esta misma figurita que tenemos aquí, Profe, ¿sí? como para entenderlo más fácil, sería como un estadio esa figura, ¿no? Sí, sería como un estadio, claro. Ah, ya, perfecto. De hecho, sí, te lo puedes imaginar así. Y el punto que está abajo es lo que, el nivel 0 es lo que está en el suelo, Vale, vale, gracias. ¿ya? Los que están en ese 1 están a una altura de 1, y así. Pero, profe, entonces no pasaría nada si uno lo ve desde otros cuadrantes que no sean el cuarto. ¿Por qué el cuarto cuadrante? O sea, espero no estar confundiéndome, pero donde están los niveles Ujú. dibujados son en el cuarto, ¿cierto? O sea, no, yo los puse ahí como aleatoriamente, po. Podría haber puesto, eso es Ah, el ya, nivel, es el nivel que, S1, es todo esto, po. ya, es que me estaba confundiendo porque como no se podían tomar los números negativos, estoy un poco enredada con las alturas de los niveles, me cuesta un poco entenderlo. Ya, por eso es que delante de la evaluación que hizo la compañera era muy buena, porque una cosa es el nivel y otra es la curva de nivel.
¿Qué es lo que no puede ser negativo aquí? El nivel. El nivel. El nivel no puede ser negativo, pero la curva perfectamente podría pasar por valores negativos. O sea, en realidad lo que nosotros dijimos que el nivel es que no puede ser aquí, no existen niveles negativos. Pero la curva, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual 1 podría pasar por los negativos o los positivos, porque esa es la curva de nivel, no es el nivel. Ya ¿Ya? entendí la Así que diferencia. esa es la diferencia. Ahora, este dibujo que vemos aquí al lado, donde tengo marcado el nivel y las curvas, lo quiero graficar en el espacio y quiero tomar, me dice que voy a tomar esa circunferencia y la voy a ubicar en el espacio a la altura que le corresponde. Así. Entonces, imagínense que el z es lo que marca la altura, o también nosotros llamamos nivel. Aquí está la altura 0, aquí está la altura 1, aquí está la altura 4, por ejemplo, y aquí está la altura 9. En la altura 0 nosotros tenemos solamente un punto. Estoy viendo el dibujo de la izquierda, lo estoy poniendo acá. A la altura 1 nosotros tenemos una circunferencia de radio 1. A la altura 4 tenemos una circunferencia de radio 2. Y aquí tenemos una circunferencia de radio 1. Y a la altura 9 tenemos una circunferencia de radio 3. Entonces, piensen que el dibujo que tengo en la derecha es la proyección del dibujo que tengo en la izquierda. Los niveles, sí, Gonzalo, los niveles pueden ser decimales. De hecho, puede ser cualquier valor. Lo que pasa es que con decimales cuesta más representarlo. Pero por eso elijo unos valores enteros, pero pueden ser decimales. Pueden ser raíces incluso. Pero igual depende de la función en sí. Por ejemplo, aquí no pueden ser negativos, pero porque la función no me deja que sean negativos. En el ejemplo anterior sí podían ser negativos los niveles. ¿Ya? Y si hay niveles entre medio. Entonces, vean los dos dibujos que tengo acá, el de la izquierda y el de la derecha. Vean cómo se relacionan. Profe, Ujú. no sé si soy yo que ando muy no pensante, pero es que sigo sin comprender el hecho del por qué la circunferencia. A lo mejor estaba utilizando el ejemplo de la circunferencia o- Sí, ¿no? ¿Por qué dan circunferencias? Sí, exacto. Sí, me Ya, había dicho eso de la función, pero sí, no. esta es la función de la circunferencia, como todos los puntos que están que equidistan de un punto central. ¿Mm? Ya, una función como conocida que es la función de la circunferencia. Pero si quieres como que te explique por qué eso es una circunferencia, yo creo que tendría que mandarte como un documento de geométricas, ya, como de lugares geométricos para que te haga una repasada como de circunferencia, parábola, elipse, todas esas como que caen en el conjunto de estas ecuaciones. Ahora, obvio que yo pienso que no se acuerdan mucho de circunferencia porque esto se ve en el colegio, pero la ecuación de la circunferencia es esa, ¿ya? Eso es indiscutible. Es x cuadrado mi cuadrado igual al radio al cuadrado. Ya. Y Ah, nosotros aquí tenemos puras circunferencias porque si te fijas acá, esto es una circunferencia, tal como lo vimos antes, es la circunferencia de radio 3. mm. O esta de acá, ¿cierto? Es la circunferencia de radio 2 y así. Gracias, profe, de verdad. ¿Ya? Entonces, al final, lo que uno hace con estas curvas de nivel, si después las quiere como graficar según el nivel que las está haciendo, le va a aparecer esta figura. Y si yo empiezo a ser un poco más detallado con esto, empiezo a decir como, ya, pero aquí viene un poco la pregunta que me hizo un compañero por el chat. ¿Pueden tener los niveles decimales? Claro que sí, po. Si aquí está el nivel 1,
Ahí está el nivel 1 y aquí está el nivel 4. Entre medio debería estar el nivel 2, el 2,5, el nivel 3. Todo el resto de los niveles deberían estar entre el 1 y el 4. Y claro, están como por aquí, ¿cierto? Aquí están los otros niveles que son estas circunferencias que están entre medio. Que a propósito, si me voy a la figura en 3 dimensiones, son las circunferencias que están aquí entre medio. Si yo empiezo a unir todas estas circunferencias, las pego todas juntas, lo que voy a formar va a ser una figura. Y esa figura corresponde a la gráfica de nuestra función. Entonces, la gráfica de la función tiene que ver con la curva de nivel, ¿ya? Tiene que ver con la curva de nivel. Y cuando nosotros graficamos, estamos representando una superficie, que ya vamos a hablar en detalle qué es una superficie y cómo se representa, pero vean aquí cómo, qué tiene que ver la curva de nivel con esto. Ahora, observaciones de las curvas de nivel para todas las funciones. En cualquier función, ya sea cualquiera que usted esté trabajando, sus curvas de nivel nunca se topan. ¿Ya? Eso es esencial. Aquí usted puede ver que estas circunferencias nunca se tocan unas con otras. Y lo mismo pasaba para el ejemplo que habíamos visto antes, que era este de acá, que también, ¿cierto? Aquí las curvas de nivel nunca se topaban. ¿Ya? O sea, son puras rectas paralelas, entonces no se intersectan de ninguna manera. Lo mismo pasa, ¿cierto? Con estas figuritas de acá, que las curvas de nivel, ¿cierto? Tampoco se topan unas entre otras. Profesor, Ujú. por qué se hacen como la circunferencia en el eje Z y no en el X o en el Y? Porque para nosotros el z siempre ha representado la altura, ya como la altura en un espacio. Entonces, cuando uno habla del nivel, está hablando en realidad de la altura. Y recuerda que nuestra función, la función que estamos trabajando, generalmente son así. F de x, y igual a z. Y este es justamente el nivel. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Por eso es como, más que nada, como que se representa así. Como de esa manera. Profe, entonces, ¿cómo se vería la altura de las paralelas? No me lo imagino. Ah, sí, no te lo imagináis como es un plano. Es un plano, es como un papel. Imagínate un papel que está inclinado, una parte inclinada está más abajo y la otra está más arriba. Ah, ya. Ahora, espera, te lo voy a mostrar otra vez, pero mira, piensa que toma como un papel cuadrado, ¿cierto? Como, no sé, como este que tengo por acá, y piensa que está así, po. A la parte más abajo del papel son las curvas de nivel más bajas, y las partes más altas del papel son las curvas de nivel más altas. Ya, perfecto. Gracias. ¿Sí? Lo que sí les voy a mostrar después, les voy a mandar un link de un programa donde ustedes pueden colocar estas funciones y les muestra la gráfica para que ustedes vean cómo, esos son como el detalle del ejercicio. Profe, ¿usted cada ¿Sí? cuánto sube los videos a YouTube? Los subo el fin de semana, pero si te urge ver la clase al tiro, igual la puedes ver desde Canvas. Gracias, profe. Ya, porque en Canvas ya, o sea, apenas termina la clase aparece en Canvas, en la parte del Zoom, están ahí en el Club Recording. Lo que pasa es que una vez que yo los saco de ahí el fin de semana, los subo a YouTube, ahí los borro de ahí, pues, los borro de esa memoria para que no se me vaya ocupando, no se me vaya llenando. Ah, ya, eso no sabía, gracias. ¿Sí? Y sí, pues, como dice Joaquín, se activa la campanita, van a ver inmediatamente cuando el fin de semana suba el video. Así que si lo hacen así, van a estar como atentos. Aparte que voy a estar subiendo otros videos que yo he hecho muchas cápsulas para Cálculo 2, que tienen el mismo contenido que estamos viendo ahora. Entonces también se los voy a marcar. Si avisan las campanitas, yo de hecho estoy suscrito a muchas cosas, como que me llega una notificación al celular cuando suben un video que me interesa. Así que, sí. Ya, me falta ver la de gráfico, ya que estamos viendo esta parte de esto de aquí, ¿cierto? Mis dibujos, pero yo tengo representado de una manera especial. Esto que les conté
de las curvas de nivel nunca se topan. Y una cosa más que podemos ver de las curvas de nivel antes de pasar a los gráficos es lo siguiente. Al final lo que hacemos nosotros es analizar un poco el valor C, ¿cierto? En el ejercicio anterior, ese de f de x, y igual C. Profe, ¿no puedo interrumpir Ujú. algo? Es que no me quedó claro algo. ¿Los gráficos siempre Dímelo. van a ser en el plano 3D o solamente Sí. cuando está en circunferencia? No, pues siempre lo hacen en 3D, pero como no he llegado a la parte gráfico, por eso no lo he explicado como de manera detallada. Ya Ah, solo ya, estaba haciendo como la unión de la curva de nivel con el gráfico. ya. Pero ya vamos a mostrar el gráfico como una definición. Gracias. Entonces, en este ejemplo anterior, ¿cierto? Nosotros tenemos estas curvas de nivel que son f de x, y igual a x cuadrado, más y cuadrado igual a c. Y lo que ustedes estaban analizando en un principio era algo muy importante, porque nos estábamos preguntando qué valores puede tomar c. Para que exista curva. Y dieron la conclusión, por ejemplo, que el C no podía ser negativo, porque ahí no hay curva. El C no podía ser negativo, pero sí podía ser cero, porque generaba solo un punto, y podía ser positivo sin problema. Lo que uno hace al analizar eso, es también de pasar a analizar cuál es el recorrido de la función. Entonces, los valores que puede tomar C son el recorrido de la función. En el caso anterior, en nuestro ejemplo, el recorrido de nuestra función entonces eran todos los reales positivos con el cero. ¿Ya? Ese sería como el recorrido de la función que estábamos analizando ahí. Porque son todos los posibles valores que puede tomarse. Los negativos no los puede tomar, así que los dejo fuera del recorrido de esta función. Así que es una buena forma también de unir el estudio de las curvas de nivel junto con el tema de recorrido de una función, ¿ya? Como de esa forma se puede hacer. Profe, entonces las Ujú. restricciones las puedo sacar al tiro si saco el dominio. No, el dominio no, pues el dominio no tiene que ver con el valor C, po. Así en realidad, eso tiene que ver como dónde vive el X y el Y, ¿cierto? Como qué valores puede ser el X y el Y dentro de mi función para que llegue a un valor real. Pero cuando uno estudia el recorrido es como, quiere saber como qué valores reales llega. Entonces, que es el otro lado. Ya. ¿Ya? Por eso se estudian de manera distinta. Lo más adecuado, como para hacer un ejercicio en orden, es como primero sacar el dominio, luego analizar las curvas de nivel, y a propósito de las curvas de nivel, te va a salir al tiro cuál es el recorrido de la función. Como que es un orden bien natural para hacer este tipo de ejercicios, ¿cierto? De análisis de funciones. Ya, y por aquí están las curvas de nivel que antes le estaba mostrando, pero representadas en un programa. El color oscuro representa las cosas con más profundidad. El color más claro representa el color como con más altura, ¿ya? Por eso aquí cuando representamos estas curvas de nivel, están hechas de esa manera. Pero son las circunferencias que estábamos estudiando hace un rato, es decir, estas que iban así, ¿cierto? Que van así, y que después nosotros las representamos en 3 dimensiones para empezar a introducir lo que es el gráfico que vamos a ver ahora. Si se fijan, esto de los colores es bien bueno porque de manera visual uno puede entender que lo que está más al centro es lo que está más profundo y lo que está más hacia afuera, o sea, más en los bordes es lo que está más alto, ya en términos de curvas de nivel. Es como ver un vaso desde arriba, La ¿ya? Tierra. O como decía por ahí el compañero, como ver un estadio, ¿cierto? Un tornado. O un tornado también. De hecho es más parecido a un tornado. Más parecido a la representación de un tornado. Sí, se parece bastante. Porque
parte desde un punto el tornado, pero se va haciendo como argollas cada vez más grandes hasta arriba. Así que sí, qué buena similitud entre cosas, ¿cierto? Esto hay. Bien, y como les contaba, esto del gráfico es bien interesante por varios motivos, pero yo aquí les voy a mostrar algo que es clave como para entender como qué quiere hablar uno cuando habla de gráficos. Por ejemplo, ustedes saben que al principio nosotros en Matemática 1 estudiamos estas funciones que son así, que son las funciones de una variable, ¿cierto? F de x igual y. ¿Cómo yo podía representar esta función representarla gráficamente? Yo necesitaba, ¿cuántos ejes necesito para representar esto? Entonces, para representar f, necesito dos ejes. Eje x, eje y. Y lo hacíamos de esta manera. Eje x y eje y. Y podía representar la gráfica de esta función. Cuando teníamos una función distinta a esa, que era como las que estudiamos en Matemáticas 1, ¿cierto? Ahora con más variables, por ejemplo, así, si tengo una función que ahora va de R2 a R, representada como f de xy igual z, ¿cuántos ejes necesito? Tres. Tres ejes necesito. Necesito el eje X, necesito el eje Y y necesito el eje Z. Es decir, necesito los tres ejes para poder representar eso y hacer la similitud como lo que uno hacía antes. Y aquí, al representar esa figura, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El tridimensional. Es tridimensional, exactamente. Aquí siempre se coloca, este es el Y, el X y el Z, ¿ya? Esto por un orden convencional de cómo uno ordena las cosas mentalmente para dónde están los positivos y los negativos. Yo les voy a mostrar aquí que cuando uno representa la gráfica de f, lo que está haciendo es decir, a este valor x le corresponde este valor y. Por eso se genera la gráfica. Cuando uno hace una cosa aquí, uno dice ya, a un valor x, a un valor x, a un valor x cualquiera, le corresponde un valor y. Este es el valor xy. Pero a este valor xy, yo lo meto dentro de la función y me termina dando un z. Este de acá sería nuestro f de x, y. ¿Sí? Entonces, a un par de abajo le corresponde un z arriba. Parecido a lo que uno hace en realidad aquí, porque aquí a un x le corresponde un y. Pero acá a un par le corresponde un z. Entonces, cuando yo uno todos los zetas correspondientes a los pares que yo puedo colocar, que están en el dominio, ¿cierto? Esto aquí, supongamos, ¿se acuerdan que uno graficaba aquí el dominio en el plano? A todos estos puntos, si yo los grafico y me dan la altura z, lo que yo voy a generar al final es algo que se llama una superficie. Es decir, una cosa así. Lo que uno genera es una superficie. Que ya la estábamos mencionando un poco porque cuando hablamos de esta figura que parecía un tornado, o eso que era como un papel inclinado con estas curvas de nivel, estábamos haciendo las gráficas de la función en realidad. La gracia de las superficies es que la superficie está compuesta por las curvas de nivel. Entonces uno, aquí además, la superficie se compone por las curvas de nivel.
Entonces aquí aparecen todas estas superficies que son gráficas en 3 dimensiones ubicadas en el espacio. ¿Ya? Eso es lo que generamos. Ahora, para entender cómo es la gráfica, o sea, cómo es la superficie de una función, en realidad uno tiene que empezar a primero comprender cómo son las curvas de nivel de la función. Y de esa manera nos podemos pasar a cómo es la superficie de una cierta función. ¿Ya? Eso es como lo que hay que hacer en un principio. Entonces, voy a volver a ese ejemplo de la circunferencia para que veamos como gráficamente qué nos resulta al momento de pasarlo a una superficie, ya para que vean ustedes cómo queda. No sé qué está el gráfico. Ahí está, esa de aquí. Si se pueden fijar, lo que tengo en el lado izquierdo son las curvas de nivel, y lo que tengo en el lado derecho es la representación gráfica de esa función, que en realidad son las curvas de nivel, pero todas puestas una sobre otra. Y me generan esta cosa que crece indefinidamente hacia arriba porque cada vez hay circunferencias más grandes. Profe, ¿por qué tienen espacio? ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, ¿esto? ¿Eso? Y esos. No, eso es solamente como... el graficador lo hace así como para que uno vea como de mejor manera la cosa, ¿cierto? Pero Ah, si yo te claro, lo como que está graficara, para si yo te lo adentro. sí, si yo te lo graficara en realidad, yo haría un gráfico mejor que, no sé, como, no tan así como con puntas, sino que para mí este gráfico es como una cosa así. Claro. Y que tiene las puntas, ¿Cierto? está cortado por el cubo. Sí, es eso, pero en realidad como uno entiende que aquí estas circunferencias siguen aquí, ¿por cierto? Esta circunferencia, por ejemplo, sigue ahí, así, Ah, ya. ¿cierto? Y aquí también es para allá, ahí. Y es como, ¿verdad? Es como una copa, esto aquí, como una copa así, porque la copa como que parte desde un punto y va creciendo hacia arriba, solo que no termina de crecer porque son más infinitos. Y que acuérdense también de la función que vimos al principio, que era era un plano, que también lo vamos a revisar más adelante. Pero esa es la forma. Yo no les voy a pedir que grafiquen una cosa así, ¿ya? O sea ni yo la estaría como graficando, pues no tiene sentido como graficarla. Pero el estudio de las curvas de nivel es algo que sí tienen que saber. O sea, eso transversalmente, no solamente en este ramo, sino que en muchos de esos ramos van a haber curvas de nivel, con otros nombres, pero son curvas de nivel. Entonces tienen que entender como que son y cómo, de dónde se obtienen de una función. Y no está de más saber que en verdad lo que uno está estudiando aquí son superficies, ¿ya? Superficies que, que nacen a partir de estas curvas que estamos trabajando, ¿ya? Ese es como el sentido de esto. Bien, lo último que vamos a ver es límite, pero esto no es como parte de... Mi contenido en realidad les quiero como contar un poco de la dificultad que hay como cuando uno quiere considerar límites dentro de una función de más variables. Y tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Ustedes no sé si se acuerdan cuando vimos límites nosotros en una variable, que estudiábamos que los límites eran aquí estos valores, ¿cierto? Que uno decía, bueno, el límite existía si los límites laterales existen. Y eso es porque para acercarse a un punto en una función de una variable tengo solo dos direcciones, ¿cierto? Así y así. Cuando tengo aquí una función cualquiera, por ejemplo una función f de x, tengo acá un punto A, por ejemplo, y yo quiero saber cuál es el límite cuando x tiende al A de la función. Entonces, lo que uno comprende es que como el A está en la recta, yo solamente tengo dos formas de acercarme a ese A.
A ese A me puedo acercar o por la izquierda o por la derecha. Y nosotros tenemos este teorema, ¿cierto?, que nos dice que el límite existe cuando el límite por la izquierda y por la derecha son iguales. Y perfecto, uno puede comprobar ahí que existe, que no existe, dependiendo si son iguales o no, ¿cierto? Es bien fácil porque tenemos dos direcciones. Pero cuando trabajamos con este tipo de funciones que las que nosotros estamos viendo ahora, se nos complica todo por el hecho de que estamos ya analizando cosas con más dimensiones y que de partida, ¿cierto?, tienen una gran dificultad a la hora de obtener un límite, lo que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, si tengo aquí una función, aquí tengo un punto A, B, ¿cierto? Este es A y este es B. Y lo que yo quiero sacar es el límite de mi f de x, y cuando x, y tiende a A, B. Entonces uno dice, ¿de cuántas formas me puedo acercar al A, B? Si el A, B está ahí abajo. Arriba eran dos formas. Me podía acercar por la izquierda o por la derecha porque el punto A vive en una recta. Y tú para acercarte en un punto que vive en una recta, tú solamente lo puedes hacer por la izquierda o por la derecha. Pero cuando una cosa está en el plano, como en el A, B, yo me puedo acercar a este A, B de una infinidad de direcciones. Puedo venir de infinitas direcciones y puedo acercarme a ese punto. Entonces, lo que pasa es que en el cálculo, el límite de la existencia de, o sea, la existencia del límite, ¿cierto? El teorema es igual, pero resulta que aquí no es tan práctico, porque si bien arriba puedo comprobar que las dos direcciones sean iguales, aquí no puedo comprobar que todas las direcciones sean iguales. Necesito hacer una demostración formal. O sea que necesito como análisis matemático para poder desarrollar este problema. De hecho, en varias variables es más fácil determinar que un límite no existe, porque basta que uno de los caminos no sea igual para yo decir esto no existe, pero determinar que el límite existe es bastante difícil. Ya es bastante difícil porque necesito comprobar la existencia mediante algún tipo de demostración o hacer algún tipo o sea, análisis matemático para poder demostrar eso. Entonces ahí es más difícil. Entonces se los menciono, ¿cierto? Para que ustedes conozcan como los límites, porque la próxima clase vamos a empezar a ver derivadas parciales. Entonces la idea es que ustedes conozcan, las derivadas parciales en verdad vienen de estos límites que su existencia no es algo trivial, ¿cierto? Pero que se pueden hacer. Y los conceptos cambian cuando uno trabaja de 2 dimensiones a 3 dimensiones, sobre todo en este tipo de cosas. Como la otra clase vamos a ver derivadas, la idea es que ustedes le peguen una repasada a la tabla de derivadas, ¿cierto? A cómo se derivan las funciones elementales para que la ocupemos en la clase siguiente. Les voy a mandar un link esta semana, entre hoy día y mañana, que es un link para que se unan al foro Piazza que tenemos junto con la otra sección mía, que es la sección 1, ustedes son la 4. Van a trabajar en conjunto en un foro donde ese foro por esta semana tiene un par de preguntas que yo puse ahí que los alumnos están respondiendo. Y como asignación ustedes también pueden hacer preguntas de forma anónima. Si la pregunta es muy buena, se la podemos puntuar bien. Las preguntas reciben votos, aunque sean anónimas, ¿cierto? Y se pueden responder. Y la gente que responde correctamente, igual le puedo dar votos y le puedo dar bonificación a final de semestre. Así que hagamos una cosa bien participativa con ese foro, donde también quiero que resolvamos las guías de trabajo que están en línea, ya para control. Recuerde que el control el primer control es el 5 de septiembre y ya acabamos con una semana de clases, así que sería como en 2 semanas más. Así que para que desde ya se ponga a estudiar esto, haga las guías, trabaje en el foro, cualquier cosa me vaya consultando, ¿cierto? Y no deje para el último, ¿cierto?, lo que tiene que estudiar. Ya, no sé si tienen alguna última pregunta hasta que terminemos la clase. Profe, ¿dónde va a estar ese foro? Profe, Le voy a mandar el link, porque tengo que mandarle un link para que ustedes se inscriban. Y en el link mismo, cuando lo presiones, te va a mandar al foro, a la inscripción, y vas a poder ver cómo va. ¿Ya? Ya, gracias. profe, ¿por qué era que se formaba la superficie en el eje Z?
¿Por qué se forma como en el eje Superficie. Z? O sea, eso como Ujú. la superficie, como por qué se forma. Ah, porque cuando tú trabajas con estas funciones son de esta forma, ¿por cierto? Así, ¿sí? Sí. Entonces cuando uno dice, por ejemplo, ¿qué será el f? Si dicen f de 1,2 da 3, yo digo, ok, lo que me está diciendo es que este par, que es el 1,2, el 1,2, Ya. llega a la altura 3. Ah, Y después si uno todos estos puntitos me va formando la superficie, po. ya entendí. ¿Ya? Como una cosa, es como que le tienes que aumentar la dimensión al problema, ¿cierto? El que estamos Ok. viendo antes. Sí, yo no lo voy a hacer, en todo caso sí, creo que me gusta que entiendan esto, pero obviamente que no lo voy a hacer como graficado ni nada. A mí cuando yo estudié me hacían como intersectar figuras así, imaginármela y todo, era en verdad una tortura. Después como llegaba a soñar con circunferencia, o sea, con pelota en mi cabeza y triángulo y cosas así. Y como que al final lo único que me sirvió como para ampliar un poco mi sentido de abstracción. Pero hoy en día uno puede graficar estas cosas en varios programas. Yo les voy a mostrar algunos como para que ustedes también lo hagan. Lo que me interesa es que entiendan el concepto y sobre todo lo de curvas de nivel, que es importantísimo en su carrera. Profe, Ya, sí, dime Gonzalo. las alturas no pueden ser negativas, ¿cierto? Solo por el hecho de ser altura. O si pueden. Las alturas, El eje Z. sí, pues, pueden ser negativas, sí pueden, Ujú. sí, perfectamente. ¿Y por qué no se Dependiendo pudo? si tu función te lo permite. Ya. ¿Ya? Si tu función te lo permite, puede ser negativa. Por ejemplo, la función del x cuadrado mi cuadrado no te permitía alturas negativas, ¿por cierto? Ah, ya, verdad, sí, sí. Pero, por ejemplo, la del plano, sí, pues. De hecho, la del plano es una buena representación porque si el papel es infinito, en algún momento pasa a lo infinito para abajo. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, sería como otro ejemplo como de alturas que podrían dar negativo. ¿Ya? Así que eso. A ver. Ya, entonces nos vemos el lunes. Esperen el correo para que se unan al foro y puedan hacer sus preguntas y pueden hacer preguntas anónimas y voy a estar atento como para que vayamos trabajando esa parte. La clase va a estar grabada. El fin de semana la voy a subir a YouTube y también voy a recomendar algunos videos que tengo. Y no sé si se fijaron, pero dentro del Canvas, de hecho lo tengo por acá, se los voy a mostrar estos últimos minutos. Si ustedes van aquí a módulos, aquí, y bajan a donde está nuestro primer ciclo, que es este, aparece algo que se llama carpeta de apuntes. Aquí, este es un drive que ustedes lo marcan, les va a mandar a la carpeta del drive. En ese drive están estos apuntes que yo hago en clase. Van apareciendo clase a clase, aparece el apunte como que yo escribí en la clase. Así que lo pueden revisar como lo que yo, aparte de la PPT que está ahí, ¿cierto? Pero ahí aparece como el que yo rayé en la clase. Entonces, puede que usted quiera ver también ese, pero lo quiera tener, va a aparecer ahí. Profe, ¿Sí? es que cuando uno la aprieta, por lo menos yo el otro día lo apreté y me parecía que necesitaba una clave de acceso. Sí, tienes que estar logueado con tu correo UDP en tu navegador, porque solo permite extensiones de correo UDP para que puedan ver esa carpeta. Ah, ya. Ese ¿Ya? Así que ves, para que lo intente. Si no, igual envíame un correo si no te resulta para que veamos ese tema. La idea es que puedas ver esta carpeta de apuntes. Oiga, profe, Ujú. que acaban de preguntar sobre los ejercicios que había dejado pendientes. Sí, Eh, lo de la clase anterior. Lo de la clase sí, anterior que dejé unos propuestos ahí, ¿cierto?
que por lo menos nosotros lo pudimos, o sea, yo con un par de compañeros lo pudimos resolver, entonces no sé si para mostrárselo o algo así por el estilo en el foro En también. en el foro, claro, sí, sería ideal. Mira, además que alguno de tus compañeros o compañeras va a postear ese ejercicio. Y si tú lo tienes hecho, tú puedes responderle como con tu ejercicio. Y si yo Ah, lo veo que genial. está bien, yo te voy a dar una bonificación, Ah, nice. Gracias, profe. ¿ya? Por ayudar a tus compañeros también. Así que Profe, tengan presente eso, ¿sí? Genial. profe, yo tengo una duda respecto a eso mismo, a la de los ejercicios propuestos que dejó la otra vez. Lo que ¿Ya? pasa es que lo calculé, lo saqué y todo, Ujú. pero tengo una duda si es que como solo se expresa, no sé, estoy poniendo un caso hipotético, solo los reales o se coloca como que Z pertenece a los reales. Que Z en este caso sería como el valor resultante del... ¿Ya? Entonces Es esa es como mi que, duda, ¿cómo se si te plantea? confieso algo, no me acuerdo qué ejercicio dejé propuesto. Entonces tendrías que mostrármelo para ver como a qué te refieres con ese Z. Ya no eran Como para los ver de recorridos. Esa es mi duda. ¿Cómo se sacar deja un expresado el recorrido? No, ¿cómo se de repente. expresa? Sí, sé calcular, Ujú. pero no sé cómo dejarlo expresado. O sea, Si cuando tú lo calculas un dejo como recorrido, que Z, uno, ¿sí? ujú. No, o sea, uno dice como No es que no. recorrido, como rec de la función, igual a los reales, por ejemplo. Ujú. ¿Ya? Ah, ya. No lo deja así nomás. Es que Sí, como pues. en la descripción decía como que pertenecía a un conjunto en el Ujú. fondo, como que me confundí con eso. No sé si se dejaba como con esa expresión Es completa o solo que, los es que reales o cuando uno, solo uno escribe el los conjunto que reales, uno eso es elija. un Esa conjunto. era mi duda. Cuando uno escribe No, sí, sí, reales, pero es un conjunto. sí, no, pero mi duda era así como dejarlo expresado como con un Z, que Z vendría siendo como tu resultado. Ya, mira, es que es lo mismo, pero sería como demasiada formalidad como escribir eso. Yo puedo escribir como que el recorrido de mi función son todos los z que están en R, ¿cierto? Así. Ujú. Pero Claro. esto es lo mismo que decir todos los reales. Ah, ya. Entonces uno lo puede expresar así. No, esa era mi duda, ¿Ya? como que Sí, cuál de las dos formas era como la más correcta o si había una que era como no, preferida. cualquiera en realidad. O sea, la de abajo en la mausa, cuando uno expresa como recorrido, dominio, le pone los reales no. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Ya? Perfecto. Ya, entonces nos vemos. Recuerden que si tienen dudas por el foro, ya, o bueno, ahí la van haciendo, les voy a mandar el link. Cualquier cosa ahí se van ayudando como para hacer la guía también, que ya tienen que empezar a hacerla porque el control es el día 5. Ya, que estén todos muy bien. Chao, chao, nos vemos la otra semana. La Chao, otra semana profe. divertida. Igual usted, profe, Chao, que le haya Chao, súper. profe. Profe, gracias. chao, Chao, chao. profe.